Buenos días, estimados estudiantes. Los saludo hoy deseando tengan un excelente día, estén compartiendo con su familia en sus hogares, estén siendo atendidos, escuchados y comprendidos por sus queridos padres y ustedes también puedan estar siendo obedientes y comprensivos con ellos. En el día de hoy vamos a trabajar eh, un tema de ciencias sociales sobre la orientación en el espacio, ¿sí? Entonces nuestro propósito de aprendizaje va a ser comprender cómo orientarnos. Vamos a recordar los puntos cardinales y vamos a identificar los instrumentos que se utilizan para orientarnos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por aquí quién ha entrado. Parece que no ha entrado nadie todavía. Y está haciendo mucho frío y no se han levantado. Puede ser. Bueno, eh, entonces partimos del tema de la orientación. Para nosotros, ¿qué será orientarnos? Muchas veces nos preguntamos cuando estamos en un lugar un poquito perdidos, bueno, ¿para dónde? ¿Cuál es el norte? ¿Para dónde será que sigo? ¿Y cuál será el camino ideal? ¿Cierto? O sea, alguna vez en la vida hemos tenido que recurrir a este tipo de pensamiento y eso nos permite organizar nuestros conocimientos y comenzar a entender otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de orientación, eh, nos, eh, nos referimos a la necesidad que como seres humanos tenemos de saber dónde nos encontramos y determinar, como les decía, el norte o hacia dónde nos queremos dirigir. Para esto, entonces para orientarnos debemos tener en cuenta pues algunos elementos básicos, ¿no es cierto? Que son los puntos de referencia, pueden ser los puntos cardinales o los instrumentos de orientación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la ciudad o cuando llegamos a Wichita, nosotros vamos a tener en cuenta siempre los puntos de referencia, ¿cierto? Eso que nos lo da la observación, ¿sí? O sea, uno cuando llega a un lugar desconocido tiene que observar eh, cosas que sean referentes, que le permitan a uno decir, sí, era al lado del parque, era al lado del árbol grande, era en el edificio rosado, o era en el edificio de los colores, blanco, o al lado de la montaña, al lado del río, bueno, en fin, ¿sí? Entonces los puntos de referencia, como les mencionaba, son unos puntos guía que tomamos para llegar a un sitio determinado. Esos puntos de referencia en las ciudades pues van a ser las calles y van a ser las carreras, ¿cierto? O sea, cuando usted está en Popayán, en Bogotá, le van a decir, bueno, la calle Quinta con carrera segunda esquina o ya la nomenclatura respectiva hacia el lugar donde usted va. Pero también podemos ubicar los parques, ¿cierto? El parque principal, el parque Simón Bolívar, el parque Caldas en la ciudad de Popayán, por ejemplo. También puedes tener en cuenta, bueno, el árbol, el pino grande o el ciprés, o el, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, nombres de árboles que nos pueden servir de referentes, ¿no es cierto? También nos sirven los ríos, ¿sí? Entonces, juntas que hay al lado del río Juntas y del río Cocal. Las montañas y las rocas, bueno, esto como para tener en cuenta como puntos de referencia para ubicarnos en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, o al lado del camino que conduce
a Santa Rita, por ejemplo, la casa que está a la derecha. Eso también nos puede servir de referente. Bueno, los puntos cardinales, aquí vamos a ver un ejemplo, cómo orientarnos durante el día. Entonces, lo hacemos siempre a partir de la posición del sol. Entonces aquí el ejemplo nos dice que cuando te levantes en la mañana, ojo, y haya la posibilidad de ver el sol, porque hay unos lugares que es complicadito. Entonces el ejemplo lo que nos está diciendo es que como primera medida extiendas los brazos de manera que tu brazo derecho apunte al sol. ¿Sí? Pero esto es bien en la mañana. No lo van a hacer en la tarde porque ya queda mal la ubicación. Entonces, cuando lo hacemos en la mañana y este brazo derecho apunta al sol, ese es nuestro punto más oriental. O sea, ese es el punto cardinal oriente. El segundo paso es observa hacia donde señala tu brazo izquierdo. Ahí cuando acabaste de señalar el sol, ¿sí? Aquí estamos viendo el niño señalando con su bracito derecho el sol. Entonces, el lado donde el niño señala con el brazo, con el brazo izquierdo, el otro lado es el punto occidental. ¿Sí? Entonces tenemos oriental, oriente, occidente. Seguimos. Como tercer paso, vamos a mirar aquí en esta misma gráfica, dice, al frente de ti se encuentra el norte. El niño ya encontró el punto oriente, donde está el sol, el punto occidente, donde está el brazo izquierdo, y al frente, donde está la carita hacia el frente, ese va a ser el punto norte que está aquí. Y como último paso, tenemos detrás de donde está el niño, la parte de acá atrás, ¿sí? Detrás de ti se encuentra el sur. Entonces, estos son los puntos cardinales, ¿sí? Estos puntos cardinales pues son referencias universales que se manejan aquí en cualquier parte de nuestro planeta para podernos ubicar. Entonces, recordemos que los puntos cardinales son 4. El oriente, oeste, el occidente, u oeste, el norte, o la parte más septentrional, y el sur. Bueno, ya recordamos cuáles son los puntos cardinales, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en otros años, lo habíamos hecho hasta jugando, pero bueno, hoy toca así, tenemos que hacer la práctica ya en casita al lado de sus queridos y adorados padres. Tenemos por aquí la rosa de los vientos, que es un símbolo en forma de círculo, que también ya lo habíamos hecho, que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte y que serían este, oeste, norte y sur. Esta rosa de los vientos, pues la utilizaban antes y en la actualidad en la navegación, esa navegación aérea o navegación marítima, ¿no es cierto? Este instrumento se le atribuye a un señor que era de Mallorca llamado Ramón Llull, parece que dice, sí. Por acá tenemos la famosa rosa de los vientos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el punto norte, el punto sur, el punto este o oriente y el punto occidente. Y por acá tenemos los puntos intermedios, ¿cierto? Noroeste, noroccidente, noreste, sureste y suroccidente, ¿sí? Esto es para que usted más tardecito los complete teniendo en cuenta también aquí las palabras claves que están. Listo. Aquí ya viene la actividad para el día de hoy. Entonces, usted ya va a pensar respecto a la lectura que usted va a hacer de este tema. Entonces, ¿a qué denominamos orientación en el espacio? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta para orientar? ¿Cierto? Por ahí estábamos hablando de, bueno, les ayudo un poquito de unos puntos de referencia, etcétera.
La tercera pregunta dice, menciona algunos puntos de referencia que tendrías en cuenta para ubicarte en la ciudad. Ojo, en la ciudad, no va a ser en Huizito, ¿no? Pensemos en que usted va a ir a Cali, va a ir a Popayán, va a ir a Barranquilla. La cuarta pregunta dice, menciona algunos puntos de referencia que le darías a un amigo que quiera visitarte en tu lugar de residencia para que pueda ubicarse fácilmente. Entonces piensen allá donde ustedes están viviendo en este momento, puede ser en la finca, puede ser en Huizito, puede ser en la vereda. Entonces ubiquen unos puntos de referencia como ya lo habíamos dicho antes, que le puedan servir a tu compañerito o a tu compañerita o a mi profe para ir a visitarlos hasta donde ustedes están. ¿Sí? Teniendo en cuenta esas referencias que ustedes van a ser muy precisas. Bueno, aquí en el quinto punto les pedimos que usted recuerde los puntos cardinales, los 4, no más. Y en el sexto punto dice, completa la rosa de los vientos con la clave. Esta ya fue la primera que les había mencionado. Entonces aquí están la trampita, digamos. Aquí están los puntos para que usted en la rayita solamente va a completar con la palabra que hace falta. ¿Listo? Entonces espero y aspiro que ustedes allá estén haciendo la práctica de la ubicación y puedan determinar cuál es el norte del lugar donde viven. Y en la próxima clase continuamos con este maravilloso tema de la orientación. A ver, este tema me gustaría que, no sé si les ha llegado en la fotocopia, porque algunos ya me han entregado trabajos, pero no me entregan este, entonces no sé si fue que al final no llegó. Si no llegó, les recomiendo por favor transcribirlo en el cuaderno de ciencias sociales, perdón, y presentarlo una vez terminado. Son todos ustedes muy amables, les agradezco mucho su atención. Parece ser que por acá no nos llegó nadie porque no se nos conectaron, de pronto hoy estuvo muy temprano, pero entonces aquí les comparto a ustedes para que tengan en cuenta este video y les pueda servir en el transcurso del día. Una recomendación, en las guías que les llegan allá, ustedes no se olviden de colocarme el nombre del estudiante aquí en este espacio, la mayoría no lo hacen. Y por acá también para los que quieran ir practicando el número celular, algunos ya tienen celular propio. Cuando se mandan las hojas también sería bueno por aquí colocarle el nombrecito para que quede más fácil a la hora de revisar las fotos acá en el teléfono. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día.